Hola, bienvenido, te estaba esperando. Quiero contarte unas estadísticas de fracaso empresarial para ver la situación que tenemos actualmente en el contexto del mundo de la empresa. No por alarmarte, sino para verificar y escenificar realmente que estamos viviendo un momento en el que va a haber una bifurcación en la que va a estar las empresas que van a seguir adelante de las empresas que van a cerrar. Como tú ya sabes, aproximadamente en el primer año que se crea una empresa el 20% desaparece, y cuando tenemos un recorrido de 5 años, nada más y nada menos que el 50% de las empresas desaparecen. Y esto no es por falta de inteligencia, ni de dinero, ni de algunos factores que puedas tener en tu cabeza. Hay otros factores mucho más importantes. Por ejemplo, a día de hoy hay empresarios que tienen un servicio mucho peor que el tuyo. Hay empresarios que realmente no están dando el servicio que realmente deberían dar a su cliente. Y eso sabes tú que en muchas ocasiones sucede. Y tú te haces la pregunta, ¿por qué a ellos le funciona bien y su empresa funciona sin ellos y a ti todavía eso no te sucede? Y ya sé lo que estás pensando. Me lo dicen muchos empresarios. Mi negocio es diferente, no puedo delegar y hay cosas que no funcionan en el resto de sectores. Y esa realmente es el gran problema. Ese es el gran problema. Que todas esas personas que todavía tienen ese pensamiento son las que se van a quedar atascadas, de las que van a llevar su empresa hacia la situación de este nuevo mundo empresarial. Hola, soy Juan Carlos Ruiz. Tengo 25 años de experiencia empresarial y en los últimos 5 años, con mi consultora de negocio Gerente Level Plus y a través de la metodología 4x4, ya hemos ayudado a más de 100 empresas, pymes tradicionales como la tuya, a que la empresa realmente funcione sin su dueño de negocio, obteniendo una rentabilidad estable y consistente. Quédate en este vídeo para explicarte por qué las empresas que no hacen determinados factores y determinados conceptos implementados en su día a día van a desaparecer de las que realmente van a progresar de cara al futuro. Vamos con el vídeo. Te voy a desmontar el famoso mito del emprendedor y te voy a dar unas pautas muy sencillas, porque a mí me gusta hacer los negocios de manera muy sencilla, para que empieces a implementar todo esto que te estoy diciendo y con ejemplos reales y concretos de clientes que ya han encontrado esa verdadera transformación. Y para contestar a la pregunta que te he dicho anteriormente, te voy a contar justo en el punto número 8 del final del vídeo por qué las empresas que realmente funcionan sin su dueño lo consiguen alcanzar. Quédate hasta el final para poder comentártelo todo. El primer punto habla de la gran mentira del emprendedor y del empresario. Me he encontrado a lo largo de toda mi carrera con personas que realmente son muy buenas a nivel técnico en su día a día. Pero una cosa es la parte técnica de la empresa y otra muy diferente es el saber gestionar y saber llevar a cabo y adelante una empresa. Esta gran diferenciación que yo siempre, como te digo, me he encontrado en muchos clientes a lo largo de toda mi trayectoria empresarial, hay que tener esa capacidad de diferenciarse entre lo que el empresario es bueno a nivel técnico, puede ser a nivel técnico, a nivel comercial o en cualquier otra faceta de la empresa, pero lo que es el tema de gestionar una empresa es algo totalmente diferente, y ahí es donde entra esa gran diferenciación y es la que vamos a ir desgranando en el resto del vídeo para que realmente empieces a entender cómo gestionar una empresa que pueda funcionar sin ti. Si te está gustando lo que estás viendo hasta aquí, te invito que en la descripción vas a ver un enlace para poder agendar una llamada y tener una reunión conmigo. En esa reunión vamos a hablar de empresario a empresario para ver cuál es la situación de tu empresa en las 4 áreas que nosotros siempre trabajamos, como son la parte de estrategia, finanzas, marketing y organización. Ahí te diré cómo lo estamos implementando todo esto en nuestros más de 100 clientes para ver si podemos trabajar contigo y ver si encajaría nuestra solución al problema que tengas actualmente en tu empresa. Así que si estás interesado, ve a la descripción, a un enlace para poder agendar una llamada conmigo. Seguimos con el vídeo. El punto número 2 versa sobre el por qué realmente la raíz del problema de por qué fracasan tantas y tantos negocios. Uno de los principales problemas que yo siempre me he encontrado es que el empresario
negocio está trabajando dentro del negocio en vez de trabajar sobre el negocio. ¿Qué quiere decir esto, Juan Carlos? Aquí, donde yo siempre me estoy encontrando el verdadero problema, es que el empresario, como hemos dicho, tiene unos conocimientos a nivel técnico o a nivel comercial, y es en eso en lo que se suele centrar. Pero es posible que tu empresa vaya a necesitar trabajar en otra parte, en ese sobre negocio. ¿Y qué es trabajar sobre el negocio? Aquí es donde empezamos a pensar a nivel estratégico y nos podemos a definir en primer lugar cómo tiene que ser nuestra empresa, ¿vale? Porque cuando hemos ya determinado cuáles son nuestros objetivos a alcanzar, a partir de ahí tenemos que empezar a desgranar cómo tiene que dividirse la empresa en las diferentes áreas, empezando, como a mí me gusta siempre definirlo, por el recorrido del cliente, desde que el cliente nos conoce en toda la fase de marketing, pasando por la parte de ventas para que realmente contrate el producto y luego pase por toda la parte de experiencia del producto o del servicio. Ahí es donde tenemos que dar nuestro do de pecho, porque el mejor marketing y la mejor venta siempre va a estar enfocada a la magnífica entrega de ese servicio. Si no tenemos una entrega del servicio que sea excelente, todo el marketing que hagamos de caras de puertas afuera de la empresa va a resultar un problema. Entonces, como te digo, lo principal es que empieces a trabajar sobre el negocio a un nivel estratégico de pensamiento para ver cómo alcanzar los objetivos que te estás marcando al inicio de año, y una vez tengas definido toda esta parte, creando protocolos, sistemas y procesos para que no solo tú, sino que el resto del equipo sepa perfectamente lo que tiene que hacer, a partir de ahí es cuando empiezas a trabajar en una nueva dimensión empresarial, y es hacia donde tienes que ir a partir de ahora con todo esto que te voy a ir contando y desarrollando en este vídeo. El punto número 3 versa sobre los 3 sombreros habituales que suele tener todo empresario. En primer lugar está la parte del emprendedor, del visionario. En segundo lugar está la parte del gerente, que es el que suele gestionar todo el caos operativo, y en tercer lugar está el sombrero del técnico, el operativo, como te he comentado. Pues bien, a la hora de aunar estos 3 sombreros que siempre aparecen a la hora de poder controlar y planificar a nivel estratégico una empresa, es importante que sepas distinguir cada uno de ellos, y es importante también que entiendas en qué momento de la semana vas a tener cada uno de estos sombreros. En función de cómo sea el tamaño de tu empresa y en función de cómo estés gestionándolo actualmente, yo me he encontrado con diferentes casos, como puede ser el caso de David, que tenía diferentes pastelerías y confiterías con un obrador, y por ejemplo Susana de Indane con un centro neurológico, en el que cuando comenzaron a trabajar con nosotros lo que detectamos es que estaban metidos de lleno en la parte, con el tercer sombrero, ¿vale? En la parte técnica y en la parte operativa. Lo que empezamos a hacer tanto con David como con Susana fue empezar a establecer ese organigrama empresarial con un visionado a 3, 6, 12 meses para que empezaran a visionar quiénes y cuáles personas de su propia empresa podían tener la capacidad de dar un paso para empezar a delegar determinadas funciones. Cuando tomas ese rol de visionario, de emprendedor, y cuando estás en la parte de gerente para llegar a la parte tercera, la parte técnica, es importantísimo que empieces a tener ese rol de pensamiento cambiante. Pues bien, tanto como con David como con Susana, lo que fuimos haciendo es, aparte de desarrollar ese organigrama, fuimos creando un sistema y unos protocolos totalmente establecidos con el personal para que ellos, a través de un análisis previo que hicimos de los tiempos que estaban ejecutando en su día a día, supiéramos dónde estaban, entre comillas, perdiendo el tiempo. Y a partir de ahí tuvimos la capacidad de ir trabajándolo. También es importante, aquí quiero dar un matiz, que la parte de mentalidad es muy necesaria para que realmente puedas salirte de esa parte operativa y te empieces a centrar en esa rutina de trabajo nueva que vas a tener en tu empresa. En el punto número 4, aquí lo que me gusta definir es las diferentes fases por las que suele pasar una empresa. Hay que evaluar la situación tuya en el momento en que te encuentres, aunque lo habitual en todos los clientes con los que yo estoy trabajando es que están en una fase de madurez. Hay 3 fases, como te comento. Es una fase inicial en la que la empresa empieza a arrancar y en la que el dueño de negocio empieza a tener esos 3 sombreros que te he comentado. Pasado algún tiempo, la empresa ya empieza a tener una fase de madurez en la que el dueño de la empresa empieza a dejar la parte operativa y empieza a crear esos procesos, protocolos y sistema. Y luego está la última parte
a nivel empresarial es en la que la empresa empieza a funcionar prácticamente sin el dueño de la empresa. Por eso te digo, es muy importante hacer una evaluación de la situación en la que esté tu empresa actualmente para, en función de cómo esté esa situación, empezar a hacer un planteamiento de poder trabajar de diferentes maneras. Yo lo que te digo es que hagas este análisis, veas realmente, hagas un estudio y una auditoría de cuál es el día a día tuyo empresarial y a nivel organizativo, y a partir de ahí empieces a ver si realmente el tiempo que deberías estar dedicando a la parte estratégica mínimo debería estar en torno al 30% de tu tiempo. Hazte esta evaluación y a partir de ahí vas a empezar a implementar los siguientes puntos que vamos a ir viendo a lo largo del vídeo. El punto número 5, y que a mí siempre me gusta ponerlo de ejemplo con muchos de mis clientes, es que tienes que empezar a pensar en una franquicia. ¿Por qué digo en una franquicia? Vamos a ponernos el caso de McDonald's. Es fundamental que cuando tú seguramente habrás ido a ver un McDonald's y el funcionamiento del McDonald's, da igual si una hamburguesa te la puedes estar comiendo en Madrid, en Murcia, en París, en Nueva York. Por eso te digo que finalmente la entrega del servicio es prácticamente idéntica. Y en eso es en lo que tú deberías estar poniendo foco para que el funcionamiento de tu empresa sea realmente el mismo. ¿Cómo se crean todos estos sistemas, procesos y protocolos? En primer lugar, es fundamental que hagas un mapa del proceso completo desde, como he dicho anteriormente, desde que el cliente entra en tu empresa hasta que finalmente termina de recibir toda la parte del servicio o del producto. Una vez tienes mapeado todo el proceso, lo que tienes que empezar a hacer es a ver quiénes son las diferentes personas y los diferentes departamentos que están en toda esa fase de la entrega del servicio, y a partir de ahí empiezas a hacer protocolos y sistemas para que tú te puedas empezar a salir de esa operativa. Yo lo que recomiendo es que de manera muy simple, si esto nunca lo has llegado a hacer, empieces por la parte muy básica de que te empieces a quitarte las primeras tareas que tú veas que te vayan quitando más tiempo. Normalmente son las tareas a lo mejor de tareas administrativas, tareas de determinados contactos que puedas tener con el cliente, y a partir de ahí esas pequeñas tareas que a ti te están quitando posiblemente a lo largo de la semana entre 5 y 10 horas, las empieces a delegar. Como te digo, la manera de poder hacer todo esto es, primero, la persona que va a acometer esa tarea, lo que tiene que hacer es ver cómo tú la estás ejecutando. Una vez que empieces a que esa persona sea la que la empiece a ejecutar, tienes que desarrollar por escrito, a través de vídeos o manuales, cómo es el desarrollo de esa tarea, y lo que tienes que hacer es dejar a esa persona que lo empiece a ejecutar, pero con tu supervisión directa. Y más tarde, cuando la persona ya la ves con capacidad de poder que empiece, como se dice, a volar sola, lo que tienes que hacer es que esa persona empiece a hacer esa entrega del servicio y a hacer esa tarea, y lo vas a tener que estar midiendo con unos determinados indicadores de calidad o KPIs para que realmente puedas comprobar que esa tarea que está ejecutando esa persona se esté realizando como si la realizaras tú. Para eso, como te digo, tienes que establecer unos controles de calidad y unos determinados criterios numéricos y de calidad para poder comprobar que efectivamente la entrega del servicio sea como tú deseas. El punto número 6 de lo que se trata es de documentar todo este proceso que te estoy diciendo como si fuera una receta. Aquí vamos a andar un poquito a la parte, digamos, más extensa de cómo crear un proceso y un protocolo. Yo lo que te digo en primer lugar es que desarrolles de manera completa cómo se tiene que realizar una tarea. Imagínate que esa tarea tenga al menos 6 puntos. Pues bien, una vez tengas desarrollados esos 6 puntos de manera esquemática, lo que tienes que hacer es una a una, cogiendo esas 6 tareas y desglosarla con otras micro tareas para que la persona sepa perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento. Cuando tú empiezas a desarrollar todas esas tareas con las micro tareas que te estoy diciendo, eso al final lo que va a permitir a la persona que vaya a ejecutar ese protocolo es saber perfectamente en qué tiene que poner foco y en qué se tiene que fijar para que esto realmente quede hecha la tarea tal como tú quieres. Si empiezas a hacerlo así, si nunca lo has hecho con 2 o 3 tareas, vas a ver que el resto
para implementarlo en el resto de departamentos y en el resto de personas va a ser muy sencillo. Como te digo, establece una tarea en su mapa completo, crea micro tareas para poder llegar al objetivo final, y esto tienes que empezar a desarrollarlo e implementarlo con todo el equipo, porque si no, al final no vas a poder quitarte ese sombrero operativo y técnico que te está dificultando el paso a toda la parte estratégica que necesita tu empresa. El punto número 7 es clave porque se trata de definir precisamente 7 puntos y 7 pasos para crear esa empresa que funcione realmente sin ti. Te lo voy a describir uno a uno. El primer punto que tienes que definir son la visión y los objetivos. Sin esto, todo lo demás va a ser imposible. Como te comento y te digo, en primer lugar tienes que crear cuál va a ser la visión de tu empresa, hacia dónde quieres que vaya encaminada tu empresa en los siguientes 2, 3, 4 y 5 años, para a partir de ahí establecer objetivos anuales, los cuales vas a estar comunicando a todo el equipo y que sepan perfectamente cuál es la visión y los objetivos que va a tener la empresa en este año y en los siguientes. El segundo punto sería crear la organización, es decir, como hemos hablado anteriormente, aquí se trataría de crear los sistemas SOP que se suele utilizar, los sistemas, protocolos y procesos para que todos los departamentos y cada una de las personas que están trabajando en tu empresa sepan perfectamente qué es lo que tiene que hacer en cada momento. En los puntos anteriores hemos visto cómo podías desarrollar estos procesos y tienes que implementarlos. A continuación se trataría de hacer una contratación inteligente. Esto de la contratación inteligente, yo muchas veces lo hemos tratado en otros vídeos que te dejaré por aquí. De lo que se trata es de definir muy bien cuáles son los diferentes tipos y roles de personas que tienes en tu empresa. Está desde el junior, ¿vale?, la persona que no tiene mucho conocimiento de cómo desarrollar el trabajo de manera independiente. Está lo que a mí me gusta definir el medio senior, ¿vale?, que es la persona que va a tener esa capacidad de poder desarrollar el trabajo pero todavía con tu supervisión. Y está el senior, esa persona que va a tener la capacidad de realizar el trabajo sin tu supervisión. Va a tener que tener obviamente una supervisión básica, pero va a tener esa capacidad de desarrollar el trabajo por su cuenta. Por eso es fundamental que esta contratación inteligente la hagas en función de las necesidades que tenga tu empresa en cada momento, para que tú puedas salirte de esa operativa y estar en la parte estratégica. El siguiente punto importante de los 7 que te he comentado es trabajar la parte del marketing. Aquí, como te digo, a mí me gusta diferenciar entre la parte del marketing y la parte de las ventas. Pues bien, tienes que establecer la parte del marketing, es cómo vas a hacer a generar ese branding, esa marca, esa capacidad de atraer a tu cliente ideal hacia tu producto o hacia tu servicio, hacia tu universo. Y una vez tengas esto definido, existen muchos embudos de venta para que esto suceda, tienes que pasarlo a la parte de ventas. Puede ser que la parte comercial la estés llevando tú, como he dicho anteriormente, o tengas ya contratado algún closer o algún comercial. Aquí lo que te recomiendo es establecer unos guiones de venta muy estructurados y muy definidos, siempre con un conocimiento exhaustivo de tu cliente, conocimiento exhaustivo del problema que tiene y del dolor, para poder desarrollarlo y ponerle la parte de tu producto o servicio para solucionarle ese problema. El siguiente punto fundamental de los 7 es tener un dominio perfecto de la parte financiera. Aquí, como a mí siempre me gusta desarrollar y hemos visto en otros vídeos, hay que partir siempre de un análisis de años anteriores, ¿vale?, para establecer un presupuesto, es decir, marcamos unos objetivos de crecimiento tanto de ingresos, de gastos como de beneficio. Y esto es lo que nos va a permitir tener una hoja de ruta para saber lo que tiene que suceder en cada momento. Una vez tengamos todo esto definido, lo que hay que establecer es, con una correcta contabilidad, que esto también lo hemos tratado en otros vídeos, hacer los cierres mensuales contables con toda la información, y a partir de ahí empezaremos a establecer unas mediciones y unas comparaciones respecto a datos del año anterior y datos con el presupuesto, y eso lo que nos va a llevar es a tener un control exhaustivo a nivel financiero de la empresa, también trabajando toda la parte de la tesorería y la liquidez. Y el último punto de los 7 que estábamos viendo aquí, se trata de trabajar la mejora continua, la excelencia. Una vez tenemos definido todos los puntos anteriores que hemos ido trabajando, es súper importante que a nivel de revisión, yo siempre les recomiendo que se haga una vez al mes por lo menos, podamos ir revisando todo lo que hemos ido creando y que tengamos unas métricas de control, no solo en ese mes, sino incluso de manera semanal, para ir viendo cómo va el seguimiento de esos objetivos que nos hemos marcado. Así también es muy importante que la excelencia no solo esté en la parte de los objetivos que nos estamos marcando, sino también en el día a día empresarial con todo el equipo, en esa entrega del servicio, para que alcancemos
esa excelencia de entrega del servicio o producto, que es lo que nos va a dar ese salto diferencial para poder implementar nuestra cartera de clientes y mejorar nuestra rentabilidad. Y para finalizar, el punto número 8 que te estaba comentando cuando arrancamos el vídeo es que realmente para poder tener el compromiso de crear una empresa que trabaje sin ti, esto requiere un esfuerzo de bastante tiempo. Esto no se trata de darle una tecla y va a estar la solución encima, sino que tienes que hacer, como te he comentado, hacer una estructura anual de cuál es el momento que está viviendo tu empresa y cuál es el problema que tienes tú en tu día a día. Y a partir de ahí, con esa auditoría y con ese análisis, empezar a estructurar y a plantear todos los puntos anteriores que hemos ido trabajando para que finalmente la empresa pueda terminar trabajando sin ti. Para que no formes parte de esa estadística funesta de ese 50% de empresas que desaparecen a los 5 años o incluso un porcentaje mucho mayor conforme van avanzando los años, lo que te recomiendo, y para que no formes parte de esa estadística nefasta y puedas entrar en el nuevo mundo empresarial, lo que te recomiendo es que empieces a implementar todos estos sistemas que has visto en el vídeo y que te van seguramente a ayudar en tu día a día. Espero que te haya gustado el vídeo, y si es así, te recomiendo que en la descripción vas a ver un enlace para poder hacer una videollamada conmigo o con parte de mi equipo para poder explicarte cómo implementamos todo esto en nuestros clientes, y los cuales ya han empezado a salir de su día a día, de su operativa, consiguiendo empresas rentables. Así que en el enlace, en la descripción vas a ver un enlace para poder agendar una llamada con nosotros y explicarte cómo lo hemos trabajado ya con más de 100 pymes tradicionales como la tuya. Espero que te haya gustado el vídeo y espero que pases un día maravilloso. Adiós.